para hablar de este nuevo sistema acusatorio. Y cada una de las actividades que genera la justicia van a tener a partir de este nuevo sistema seguramente características muy pero muy importantes y especiales a las que tenemos que tener acceso. Hay un delito que hoy por hoy en el país, no es que digamos, voy a decir una estupidez, no es que está de moda, simplemente está revelando situaciones difíciles de resolver y que esos delitos tienen y ponen en juego la libertad, la tranquilidad, la integridad física, sobre todo de la mujer, en esto de violencia de género. ¿Hay cambios con el nuevo sistema acusatorio en este tipo de juicios? Se lo pregunto y la saludo a la doctora Gisela Flamini para que hablemos de esto y creo que a partir de ahora, doctora, va a tener una cita los viernes para que hablemos de estas cosas que nos interesan a todos los riojanos. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Todo bien y vos? Bien, bien, doctor. Vamos a tener que hacer un contratito, pero quiero que comencemos a aportarle porque hay un gran desconocimiento y creo que conocer cómo funciona este tipo de justicia tan moderna y que tan útil es, tenemos que entenderla de cómo encarar todo esto. En el caso de la violencia de género, doctora, ¿tiene una característica especial? ¿Quién promueve una acción de esta, por favor? Bueno, con el nuevo sistema, lo hemos mencionado anteriormente, el fiscal toma un protagonismo relevante, no solo ya en lo que tiene que ver con la promoción de una acción penal, es decir, iniciarla y luego mantenerla, sino también en cuanto a la investigación. Y algo que había comentado con vos anteriormente, Jorge, tiene que ver con los llamados filtros o la política criminal que diseña el fiscal general, y eso es clave porque no todo se puede investigar y no todo se puede llevar a juicio. Entonces, en materia de violencia de género y particularmente, va a requerir de un trabajo muy preciso, concreto, de parte del Ministerio Público Fiscal para analizar cada caso en especial y en concreto. Es decir, no todos los casos son iguales y no todos los casos merecen la misma respuesta por parte del Estado. Entonces en eso van a tener que afinar un poco más el ojo, como quien dice, y poder especializarse más a la hora de decir, bueno, este caso lo vamos a llevar a juicio porque es grave, o este otro caso lo vamos a llevar a otro tipo de solución, a una salida alternativa, a un abreviado, a una suspensión de juicio a prueba, a una mediación, a una conciliación, a una reparación, dependerá de cada caso concreto. ¿Y por qué esto? Porque como vos sabés, Jorge, en La Rioja particularmente hay mucha cantidad de casuística en violencia de género. Entonces no van a poder el Ministerio Público, con los plazos fatales que tiene el nuevo sistema, llevar todo a juicio o pretender llevar todo a juicio. ¿Por qué no se aplica lo que en algún momento, hace algunos años, cuando comenzó a hablarse de la mediación extrajudicial, aparentaba la solución de no meterse en el juicio, que significaba gasto, tiempo, desgaste y todo lo demás? ¿Por qué la mediación no es un auxilio en este sistema como para tratar de evitar el desgaste que significa un juicio? Tal cual, yo comparto con vos, Jorge, es un excelente mecanismo la mediación, no para todos los casos, pero sí hay casos que ameritan y que puede ser utilizada. Mira, en lo que es el ámbito jurídico, hubo un fallo hace muchos años que causó muchísimo daño en materia de violencia de género. No lo digo yo, lo dicen autores de prestigio. Estoy hablando del caso Góngora, que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue un caso en el que la Corte en ese momento dijo: la suspensión del juicio a prueba no se puede aplicar y ninguna salida alternativa a los casos de violencia de género. Y eso hizo muchísimo daño porque después de ese caso muchos juristas, fiscales, jueces y etcétera, no quisieron aplicar las salidas alternativas para los casos de violencia de género. Entonces tenían que llevar todo a juicio, lo que era una interpretación incorrecta porque, como sabemos, los fallos siempre se aplican al caso concreto, no es una expresión generalista para todos los casos. Y entonces eso hizo mucho daño. Ya en los sistemas donde se está aplicando el sistema acusatorio en otras provincias, hace años que aplican salidas alternativas en los casos de violencia de género, siempre que el caso se pueda, ¿no? Esto no hay que generalizar, siempre las particularidades de los casos son muy concretas, muy diferentes entre un caso y otro.
Pero la mediación, como vos decís, podría ser una herramienta tranquilamente para casos en donde si se comprobara que la mujer no está siendo hostigada, intimidada, perseguida, amenazada por el agresor o por el supuesto agresor o por la familia de este, tranquilamente se podría llegar a una mediación en algunos casos, o una conciliación, o una reparación. Muchas veces la mujer lo que quiere es simplemente que le reparen el daño con una indemnización, con una reparación de daño material en el caso de que lo hubiere, pero hoy en día todo tiene que llegar a juicio. Y a veces las mismas mujeres no es eso lo que quieren, no quieren la respuesta punitiva del Estado, lo que quieren es una solución. Yo creo que la solución de la mediación, en la época que comenzó a hablarse de los cursos que hacían en Córdoba, yo hice el curso, el primero que se dictó en Córdoba de la mediación. Y en algún momento era prácticamente la solución más accesible, por costo, por tiempo, pero necesitabas una cintura muy especial para hablar con las partes y explicar. Totalmente. Creo que Totalmente. ahí ese es el verdadero secreto. La mediación es decirle, señor, este camino que usted busca de lo conflictivo es caro y no va a encontrar la solución. Veamos cómo nos acomodamos y vamos a evitar un montón de situaciones difíciles que en tribunales están guardadas en cualquier armario y que se podrían solucionar. Exacto. Las historias que llegan, los hechos, que algunos son delitos, otros no, que llegan a tribunales, son conflictos entre dos partes. Conflictos que existen en la vida diaria y en algo normal y común que es la convivencia entre seres humanos, ¿no? El conflicto es natural y el conflicto entre dos partes no siempre tiene como solución una pena. A veces el conflicto, la solución de ese conflicto puede pasar por muchas aristas. Sí. Y eso es lo bueno de la mediación, porque vos al detectar que el conflicto no es tan grave y que puede llevar por una vía que sea más conciliadora, más pacífica, más, digamos, amigable para las partes, sin tener que recurrir a un proceso que va a ser largo, que quizás que cuando le dé la respuesta la persona ya no la necesita, ya no la quiere, y tantas opciones, porque en el universo de los conflictos entre dos personas hay tantas variables como la diferencia que existe entre las personas, ¿no? El fiscal, que sería la persona que vuelve a tomar, que tiene protagonismo a partir de este nuevo sistema, debería estar munido de esa libertad para determinar si la mediación es parte de la solución o el conflicto directamente metido en un juicio. Creo que el fiscal es el que va a tener que operar en este sentido para aconsejar y para hacer ver que no todo pasa por un juicio ni todo pasa por el alegato y el tradicional juicio, que a veces hay mucha gente que creen que eso es solución y a veces desgaste y no solución. Totalmente, sí. No, yo escucho a diario mujeres que han denunciado y que te dicen, estoy cansada, ya no quiero esto, no quiero seguir. Imagínate, Jorge, que quizás ya tienen una nueva pareja, pudieron salir de esa historia y ya no quieren ya seguir con el proceso judicial. Eso, obviamente, no todos los casos son lo mismo. A veces hay una situación de sometimiento, hay una situación de violencia encubierta que uno tiene que verla, para eso necesita de un experto, de un psicólogo, pero en un caso en el que simplemente la mujer no quiere seguir, ¿por qué? ¿Quiénes somos nosotros los operadores judiciales para decirle a ella, usted no tiene la libertad, ni la dignidad, ni la integridad para poder decidir por su vida? Eso fue lo que pasó con Góngora, y ese fue el daño que hizo Góngora, el fallo de la Corte Suprema, que ya no se está usando en las provincias donde usan sistemas acusatorios. Acá en La Rioja se sigue usando, sí hay jueces y juezas y fiscales que lo siguen aplicando, y yo disiento totalmente porque creo que hay que darle la autodeterminación y la libertad que se merece cada una de las mujeres en cada uno de los casos particulares. Es así. Doctora Gisela Flamini, mil gracias por tu tiempo. Te vamos a seguir convocando porque sos clara, sos muy concreta y creo que esto es lo que nos hace falta para que el pueblo, la gente, se entere qué significa este nuevo sistema que se nos avecina. Mil gracias, doctora. Gracias a vos, Jorge, gracias. A disposición siempre. Muchas gracias. Gisela Flamini, jueza de violencia de género, con esta claridad que necesita la justicia también. La justicia está necesitando parámetros de claridad,